Presentes, bienvenidos a una sesión más del curso. Hoy día vamos a tratar la sesión número 12 del módulo 4 del curso Defensoras de la Pachamama. En este caso vamos a hablar sobre herramientas para potenciar el activismo ante el cambio climático y la transformación global para proteger la Amazonía y otros sitios sagrados. Específicamente trataremos de herramientas de comunicación y periodismo estratégico. Agradecemos mucho también a las panelistas que están aquí presentes, Tatiana Pardo de Colombia, Paz González de Argentina, Pilar Celi de Perú y nuestra moderadora, la coordinadora Sandra Guzmán. Muchas gracias y paso nuevamente a Valesca para que inicie esta sesión con el centramiento. Gracias. Buenos días, hemos tenido un ajuste en nuestro programa, lo lamento mucho. Vamos a estar hoy día con nuestras panelistas Tatiana, que ya está, bienvenida, Carolina Gil Pose de Argentina, a quien agradecemos su generosa disponibilidad porque nuestra compañera Paz ha tenido un percance de último momento. Le deseamos por favor a ella que este percance se supere prontamente y que aquí estamos si es que hay que elevar una oración también para ella. Y bienvenida también Pilar Celi. Gracias, Lu. A ver, vamos a empezar como ya es costumbre con un centramiento. El curso que tenemos hoy es el rol y herramientas de comunicación para el periodismo estratégico. Entonces, vamos a pedirle a cada una de las participantes y de los participantes que por favor respiremos profundamente a la par de cerrar los ojos, nos sentamos cómodamente, ponemos todos nuestros pies sobre el piso, sobre la tierra, donde estamos, y vamos a inhalar. Y soltamos lentamente exhalando. Nuevamente inhalamos. Lentamente exhalamos y hacemos esto 2 veces más en el silencio que nos acompañe. Vamos a permanecer con los ojitos cerrados. Vamos a relajar nuestros hombros, dejar que caiga el peso, que resbale, que ya no esté ahí acumulado. Manteniendo la respiración, vamos a centrar en el silencio de cada una y cada uno de ustedes, centrar la idea de que tenemos una lucecita blanca en la punta de nuestra cabecita. Visualicemos esa luz relajadamente. Bajemos la lengua del paladar. Si nuestra lengüita está pegada al paladar, hay que bajarla, hay que soltarla. Y enfoquemos nuestra mirada interna en la luz que está en nuestra cabecita. Y sintamos cómo esta luz va a bajar por nuestra sien, nos da vuelta a la coronilla, esta pequeña y cálida luz atraviesa nuestras cejas, descansa nuestros ojos, sigue bajando por nuestra nariz, continúa bajando por nuestra boca, nuestras orejas, da la vueltita, baja por nuestra garganta, nos protege, sigue bajando alrededor de nuestro cuello. Esta luz sigue bajando y se bifurca por cada una de nuestras extremidades, va por los hombros derecho e izquierdo, y como un solo halo de luz baja nuestras manos. Ahora son 2 luces, suben nuevamente y se encuentran en nuestra cervical,
Y continúa bajando esta luz maravillosa que nos da relajación por toda nuestra columna. Llega hasta el sacro y nuevamente se bifurca con una maravillosa energía y rápidamente por nuestras extremidades inferiores. Baja por nuestras piernas y hasta la punta de nuestro dedito gordo. Y ahí viene, va a subir nuevamente con una fuerza para mantenernos y guiar nuestras piernas hacia donde merezcamos y necesitemos ir. Y regresa. Y nuevamente cada una y uno de nosotros va a visualizar cómo esta lucecita va a recorrer de retorno. Está dirigiéndose nuevamente por la ruta de bajada en su vida, por nuestra columna, pasa por nuestros hombros, retorno de los brazos, ida y vuelta, hasta las puntas de los dedos. Sentimos cómo nuestros deditos se van acariciando y reconfortando con esta luz maravillosa de descanso. Sube nuevamente, da vueltas por nuestra cabecita, se toma un paso un poco más ligero para darnos la vueltita por el cerebro. La lucecita nos alivia de todos los pensamientos y nos enfoca para lo que vamos a recibir hoy. Nuevamente ya está llegando a la punta de nuestra coronilla. Juntamos nuestras manos en señal de agradecimiento a la altura de nuestro corazón. Con nuestra cabecita agachada, esta lucecita que nos ha reconfortado se despide y le agradecemos por este centramiento. Agradecemos por este nuevo día y esta nueva oportunidad para poder reunirnos entre nosotras, defensoras de la Pachamama, mujeres y hombres comprometidos con el cuidado y bienestar de nuestra naturaleza y de nosotros mismos. Agradecemos por juntarnos en un equipo maravilloso de mujeres valiosísimas, un equipo profesional que agradecemos mucho de la Fundación Pachamama que nos brinda este medio. Deseamos a paz que todos los inconvenientes de esta mañana puedan ser muy bien superados. Deseamos también que nuestra querida Belén se termine de recuperar prontamente con todo el bienestar para poder seguir contando con su fuerza. Muchísimas gracias. Vamos a recuperar el movimiento de nuestros piecitos lentamente, de nuestros deditos. Vamos a levantar nuestras manitos juntas hacia el cielo, agradeciendo, lanzando estas buenas energías al universo para que todo se multiplique y confluya. Lentamente abrimos los ojitos. Y ya estamos aquí para esta nueva sesión 12. Ya han pasado 12 encuentros maravillosos, de los cuales cada una nos vamos muy agradecidos. Nos deseo que tengamos otra maravillosa sesión con mucho enriquecimiento personal y del alma. Y nada, adelante. Yo dejo en la palabra a mi querida Sandra, quien va a moderar esta sesión. Muchísimas gracias a Tania, a Carolina y a Pilar. Muchísimas Hasta gracias, Valesca. la próxima sesión. Muchísimas gracias, Vale, por este ejercicio. Igual siempre tratamos de comenzar con un ejercicio de centramiento para estar en el aquí y en el ahora. Muchísimas gracias a todas las participantes del curso. Y bueno, quiero pues nuevamente darle la bienvenida a Tatiana, a Carolina y a Pilar por acompañarnos el día de hoy. Y me voy a presentarlas rápidamente para que sepan, tenemos unas panelistas de lujo. A lo largo de las últimas semanas hemos hablado mucho de los retos que tenemos como defensoras y defensores de la naturaleza y hemos hablado muchas herramientas de las cuales podemos pues echar mano para fortalecer esta defensa. Y hoy precisamente queremos hablar, bueno, de cuál es el rol de la comunicación y del periodismo
en este proceso de defensa y en esta, digamos, lucha para seguir, pues, digamos, en la protección de la naturaleza. Voy a darles la bienvenida, entonces, a Tatiana Pardo. Ella es colombiana, es periodista, es especializada en comunicación ambiental, en ciencia, trabaja con un enfoque, por supuesto, en género y justicia climática. Ella, por ejemplo, ha publicado muchos artículos en El Espectador, en El Tiempo, en El Diálogo Chino, y bueno, justamente ha recibido varios premios y becas por la cobertura de algunos eventos internacionales como las conferencias de las partes 23 y 25, de las cuales hemos hablado aquí en materia de cambio climático. Muchísimas gracias, Tatiana, con una espectacular trayectoria en el periodismo. Te agradecemos mucho por estar aquí. También quiero darle la bienvenida a Carolina Gil Pose, ella es de Argentina. Carolina justamente lidera la estrategia de comunicación de salud sin daño en la región y produce el contenido asociado a cada uno de los proyectos, además de coordinar las iniciativas y alianzas que se desarrollan justamente en el marco de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables en América Latina, y con quien vamos a hablar justamente de la comunicación con este enfoque de cambio climático, pero también de salud, que pues hemos dicho en este curso ha sido pues un curso muy, muy sui generis, precisamente por el contexto de la pandemia. Bienvenida, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí. Y también quiero darle la bienvenida a Pilar Celi, de Perú. Ella es periodista, es especializada en derechos humanos y medio ambiente, colabora en medios latinoamericanos y europeos sobre África, Cuba y Sudamérica, y también ha sido premiada por la ONU y Alianza por la Acción hacia una Economía Verde, y actualmente trabaja en Conexión COP. Ya nos va a contar de este justo monitoreo de noticias en materia de cambio climático que ella hace a nivel regional, que es sumamente interesante. Entonces, muchísimas gracias, Pilar, también por estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Y si les parece, vamos a comenzar esta conversación. Vamos a comenzar preguntando, vamos a comenzar con Pilar, vamos a comenzar esta conversación. Y quisiéramos conocer, Pilar, ¿cuáles son esas herramientas que existen actualmente para hacer comunicación y periodismo ambiental? Es decir, ¿cuáles son esas herramientas que existen ahí, de las cuales pues podríamos, digamos, aprender qué es lo que se está haciendo en este rubro? Entonces, si te parece, comenzamos contigo la conversación. Pilar, bienvenida y tienes la palabra. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Buenos días. Chicas, buenos días a todas, estas mujeres talentosas que nos están acompañando hoy día. Muchas gracias por esta invitación, Sandra. Yo quería, y a la Fundación, por supuesto, quería hacer primero como una introducción diciendo que es muy evidente, nos está mostrando esta pandemia, la relación súper importante que existe de los temas ambientales con la salud, con el desarrollo, con la economía, con la posibilidad de la propia vida, ¿no? Entonces, partiendo de ello, me gustaría además comentar que las herramientas que de las cuales voy a hablar ahora, que son en realidad 5, son, digamos, temas básicos para los que cómo uno hace periodismo, ¿no? Entonces, y luego me gustaría compartir además rápidamente, porque sé que tengo pocos minutos, algunas webs que yo siempre estoy buscando y entrando porque se generan oportunidades interesantes que nos pueden dar herramientas. Entonces, partiendo de estos 5 puntos, yo creería que como una herramienta digamos, de análisis de cómo comunicar y de cómo hacer periodismo, una de las formas que todos conocemos los que ejercemos esta profesión es acercarse a las personas y a las pequeñas comunidades, partiendo de ello, ¿no? Porque hay que recordar que aquí están las problemáticas, es verdad, pero que también están las soluciones, que pueden ser también apuestas globales, como estamos viéndolas probablemente también en este grupo, ¿no? Que hemos aprendido también de estas soluciones, incluso a nivel de salud. Entonces, lo primero que yo diría. Lo segundo, y desde luego, es acercarse y trabajar directamente con las instituciones especializadas en temas ambientales y científicos, ¿no? Llámese a nivel local, nacional y global, como por ejemplo ONGs, ONU, de todas maneras el gobierno. Es importante escucharlas, estar atentos, pero también y desde luego cuestionarlas, ¿no? Porque es nuestro rol como periodistas, pero también desde la forma, digamos, correcta de hacer comunicación social, si queremos llamarlo de alguna forma, y ambiental. Tercero, yo creo que una herramienta es una herramienta de cuestionar cuáles son los intereses que hay detrás, ¿no? ¿Quién financia, digamos, investigaciones y por qué las financia?
de alguna manera tenemos que siempre estar atentos y con los ojos súper abiertos, y digamos en línea con ello, cuestionar y no basarnos solo en una fuente, ¿no? Siempre buscar más a las más pequeñas y sobre todo, por supuesto, no sobre todo, digamos, en el mismo nivel también a las más grandes, ¿no? Como cuarta herramienta que creo que todas las conocemos y que ahora todos los usamos, es aprovechar las redes sociales para magnificar estos mensajes, ¿no? Muchas cosas, vengo haciendo periodismo ambiental ya muchísimos años, creo desde 2013 o 2014, y muchas oportunidades, muchas personas, incluso muchas fuentes, muchas entrevistas. De hecho, creo que contigo, Sandra, todo se ha generado a través de las redes sociales, entonces creo que tenemos un importante espacio de diálogo, de magnificar la comunicación, de construir una población movilizadora que permita, que estos, digamos, que nosotros podamos informarles y que ellos permitan a su vez que estos temas entren a la agenda pública de los países. Creo que es súper importante usar la comunicación y el periodismo para que los temas ambientales entren en las agendas públicas, ¿no? Que me parece que todavía es un tema en el que queda mucho por trabajar. Una quinta herramienta o reflexión, yo diría que es que hay que reinventarnos como periodistas, ¿no? Ya en estas épocas tenemos que ser, como siempre, la base de nuestra profesión ser analíticos, pero también hay que aprender a hacer mil cosas más. Hay que aprender a diseñar o a tener nociones, a aprender a hacer videos, a aprender a usar otro tipo de herramientas precisamente de comunicación. Y en base a esa línea, y para ir ya, quisiera mostrarles a ustedes cuáles son, digamos, esas herramientas que yo uso o que en realidad visito, ¿no? No sé si pueden ver en pantalla ahí. Sí, perfecto. Esta es, ¿están viendo la pantalla? Sí, ya, la universidad, sí, perfecto. La Universidad de Texas tiene estos cursos de periodismo que son gratuitos y algunas veces de comunicación, journalismcourses.org. Y hay un sinfín de cosas súper interesantes para poder conocer. Entonces, es una de las cosas, digamos, nuevas que yo tengo y que quiero compartir con ustedes, ¿no? Pueden ingresar, mucho actualmente de los cursos que están desarrollando acá es periodismo y tecnología, que creo que es el momento de hablar de estos temas y de nosotros aprovecharlos. Entonces, pueden, pueden ingresar, pueden verlos con tranquilidad. Hay cursos también relacionados, hay varios cursos en realidad relacionados a temas de cambio climático y de medio ambiente también, así que los invito a entrar. Si desean, yo después puedo compartir los links, ¿no? O los pueden pasar ustedes. Siempre ingreso también a clases de periodismo. Es una web que la dirige una peruana, por cierto, y que tienen una biblioteca digital súper interesante y que tiene un buen enfoque en redes sociales. Entonces ella te da herramientas para cómo comunicar de una manera apropiada en las redes sociales. Es clasesdeperiodismo.com, biblioteca digital. Tiene varios manuales, no sé cómo estoy con el tiempo, así que voy corriendo. Varios manuales, varias herramientas. Una que es súper, digamos que conocemos los periodistas y los comunicadores, y creo que es una de las más importantes, es la red de periodistas internacionales, Air Journalist Network. Acá hay oportunidades, hay formas de financiamiento, un sinfín de cosas, concursos. Algunos concursos que yo he ganado, de hecho, los he conocido acá, ¿no? Así que está buenísima. Y también, y desde los últimos años, aprovecho de trabajar mucho con los datos del Banco Mundial, ¿no? Me gustaría luego de repente, porque sé que estamos ya con los minutos, pero tienen unos mapas muy interesantes que vale la pena revisarlos para los propios informes que uno desarrolla. Entonces me parece buenísimo poder conocerlos. Y pues nada, yo creo que con eso podría terminar lo que les estoy comentando ahora. Sandra, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar. Y aparte nos brindas estas herramientas que me parecen siempre muy interesantes, porque siempre que hablamos de comunicación, a veces no se cuenta toda la historia de todo lo que hacen los periodistas y quienes comunican para traer esta información. Y justamente de eso me gustaría platicar con Tatiana, que justamente su trabajo como periodista, haciendo estas investigaciones más profundas. Tatiana, desde tu punto de vista, ¿por qué? ¿Por qué es importante tener, por ejemplo, hacer periodismo y particularmente un periodismo científico con justamente estos datos duros, este enfoque mucho más robusto, pero con un enfoque de derechos humanos? ¿Por qué es importante y digamos cuál ha sido tu experiencia en este campo? Y muchísimas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Hola, hola a todas, Sandra, muchas gracias por la invitación, a Pilar, a Carolina, a todas las amigas también que se van sumando, porque es importante. A mí me parece que eso debería ser, digamos, obvio en casi que todas las especializaciones en periodismo que se hacen. Digamos que no coincido a hablar sobre ciencia o cambio climático sin hablar de derechos humanos. Para mí es un puente completamente unido, fusionado, y que si no se habla de estos dos puntos, en algún momento podemos estar hablando de una información fuera de contexto, o una información que la gente no siente cercana, que no aterriza a su realidad ni a su cotidianidad, y por lo tanto no ve la urgencia de tomar decisiones frente a cosas que están ocurriendo y que precisamente por no generar ese vínculo los ve lejanos, ¿no? No nos pasa a nosotros, sino pasa en otros países, en otros continentes, pero no en nuestra realidad. Entonces, digamos que cuando hablamos o cuando escribimos e informamos sobre contaminación del aire, sobre seguridad alimentaria, sobre desplazamiento, migración o incluso incremento de la violencia, creo que es muy importante hacer entender a nuestra audiencia que estamos hablando de derechos humanos y que muchos de estos derechos humanos pueden estar en vilo por temas ambientales, por cambio climático, digamos, en este caso. En mi caso particular, digamos, yo me enfoco especialmente en la relación entre conflicto armado y naturaleza. Y es muy interesante ver también los vínculos que hay entre aumentos de violencia y aumentos de temperatura por recursos naturales, ¿no? Y creo que cuando, digamos, yo siempre quise ser fue periodista de guerra, pues por mi contexto en mi país, ¿cierto? Como que uno crece es viendo que ese es el único enfoque en el que uno tal vez podría tener. No me interesaba hablar ni de deportes, ni de economía, ni nada, y al final dije, ok, si me dedico a cubrir temas políticos, por ahí voy a encontrar mi tema. Y luego llega la ciencia, luego llega el medio ambiente, luego llegan los asuntos de tecnología, de educación, en fin, y me empiezan a abrir un abanico de opciones y oportunidades en el que encuentro que son temas completamente transversales al resto. O sea, creo que en una sala de redacción el cambio climático y el medio ambiente debe ir en absolutamente todas las secciones del diario, ¿no? Y creo que esa es una lucha muy constante, es una lucha que todavía no está del todo resuelta, pero que poco a poco va calando. Y cuando llegué a cubrir esos temas como del posacuerdo, especialmente en Colombia, de la firma del acuerdo de paz, me di cuenta que los derechos humanos están aún más latentes en este tema. O sea, así como los actores ilegales, digamos, financiaban y prolongaban la guerra a partir de actividades como la minería ilegal de oro, ¿cierto? O el narcotráfico, que sabemos son perjudiciales para los ecosistemas, ¿verdad? Pues también estos mismos actores defendieron los bosques en la medida en que les fueran útiles para establecer corredores de movilidad o retaguardias clandestinas o en general cualquier ventaja militar pues en la guerra de guerrillas, digamos. Y entonces debido a lo anterior y empezar a aterrizar eso en el periódico, en ese momento pues yo estaba en El Tiempo, que es el periódico más grande de Colombia. Entonces cuando uno empieza a hablar no solamente de que el posacuerdo es la entrega de armas, ¿cierto? Sino también hay un montón de elementos ambientales y empezar a ver a estos actores también con otros ojos y empezar a generar otras preguntas distintas y cómo también estos actores también, digamos, prohibieron prácticas como la pesca con dinamita, la caza que no sea para seguridad alimentaria, la contaminación de fuentes hídricas, la disposición inadecuada de basuras, obviamente con unos matices que hay que aprender, ¿cierto? A generar esas discusiones,
pero que al final todos esos debates, cuando uno mete el tema de derechos humanos, empieza a complejizar el tema. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta mucho, ¿no? Como empezar a dar por sentado que la gente entiende lo que estamos hablando todo el tiempo, que cada vez que hablamos de Acuerdo de París, la gente entiende de por sí ya que es el Acuerdo de París. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio de, por supuesto, profundizar cada vez más para no tampoco, digamos, para entender la inteligencia de nuestra audiencia, que es inteligente, pero al mismo tiempo hacer pedagogía cada vez que podamos, porque hay nuevas audiencias que se están sumando a estos temas, así que en la medida en que podamos balancear ambas, como como es engranar, digamos, tanto el lenguaje científico engorroso, pero que es supremamente importante entenderlo, junto con cómo ese lenguaje engorroso que vemos tan lejano se aterriza en nuestra realidad y es importante en nuestra cotidianidad, desde lo más simple, desde la ropa que tenemos puesta, hasta, Dios mío, decisiones económicas que tomamos. Creo que ahí está, digamos, como la nuez del asunto. Muchísimas gracias, Tatiana. Yo creo que tocas uno de los puntos que coincidirán es de los más complejos, que es cómo hacerle llegar a la gente el mensaje que no se sienta ajeno a que hay una realidad que los aqueja, pero cómo hacer esa transmisión del mensaje de manera adecuada. Y justamente me gustaría presentar a Carolina y preguntarle, ¿no? Por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿por qué también esto que mencionaba Tatiana, de que el cambio climático debería verse como un enfoque transversal, ¿no? Digamos, en el análisis que hacemos? Y, por ejemplo, tú que has hecho análisis de la cobertura de cambio climático, por ejemplo, a nivel de digamos, del periodismo, ¿cómo está el balance cuantitativo, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de repente vemos una nota por ahí, una nota por allá. Para nosotras pareciera un tema común, pero sigue siendo un tema muy de un sector de la población y no tanto así digamos, como de la comprensión general de la población. Entonces, desde tu punto de vista, ¿por qué tendríamos que integrar esta perspectiva y cómo está la cobertura a nivel, digamos, más de números, ¿no? Cuantitativo? Y bienvenida, Carolina. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir espacio con Pilar y con Tatiana, a quienes leo y sigo muchísimo. Y justamente voy a compartir mi pantalla y agradezco que ambas hayan presentado antes porque de alguna manera sentaron las bases de un poco los temas que a mí me gustaría conversar y que a la larga tienen que ver con esto de lo que estamos hablando y que es el encuadre del cambio climático, ¿no? ¿Cómo hablamos del cambio climático? ¿Están viendo bien mi pantalla, la diapositiva a pleno? Perfecto, bárbaro. Entonces, voy a hablar en particular del encuadre de salud, porque es el tema en el cual yo trabajo desde Salud Sin Daña, que es una organización no gubernamental internacional que trabaja con el sector salud para reducir su huella ambiental y también para trabajar en temas que tienen que ver con esto, llevar a la agenda pública la salud y poder incorporar esta perspectiva también a las políticas climáticas. Y en lo personal es mi tema de investigación en el doctorado que estoy haciendo y además me intriga mucho ver cómo está avanzando la cobertura sobre cambio climático. Sabemos que es un problema de salud pública, sabemos también que los medios a lo largo de los años han ido cambiando la manera en la que hablan de cambio climático y ya la salud, las personas están mucho más presentes en esa cobertura. Y algunos datos, como para tener idea, hay algunos monitoreos que se hacen a nivel global, a nivel regional, sobre cobertura del cambio climático. Por ejemplo, de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, que cubre 117 medios de 53 países, y que muestra, como podemos ver aquí, en principio que el cambio climático ha tenido picos de cobertura, como pueden ver, muy vinculado con estas negociaciones internacionales y los eventos, los hitos de las negociaciones internacionales, pero también, por ejemplo, el año pasado, en septiembre, con la Semana del Clima que fue organizada por las Naciones Unidas, con las movilizaciones juveniles alrededor del clima, y luego aparece la pandemia, ¿no? Y vemos en datos de cobertura global cómo ha descendido estrepitosamente. Si vemos la foto de América Latina es muy similar en cuanto a picos, pero vemos que, por ejemplo, cuando se hace una cumbre en América Latina, como la de México, eso atrae un interés mayor de parte de los medios. También el año pasado, con primero Chile, después Madrid, y de nuevo
la pandemia hace que descienda la cobertura a nivel global. En particular, y no voy a ir a los detalles porque la tenemos a Pilar y me imagino que después va a hablar, pero tenemos el monitoreo que hace el radar climático, que es interesantísimo, un insumo muy valioso para ver cómo es la cobertura de cambio climático en América Latina, y ahí tenemos estos números, ¿no? Que solamente el 0,64% de, por ejemplo, las notas publicadas en julio, ya están las de agosto, pero no llegué a actualizar la diapositiva, están vinculados con cambio climático, pero de esas solamente el 0,07 son artículos enfocados en cambio climático. Entonces ahí tenemos todavía un gran trabajo por hacer en América Latina. Y al mismo tiempo, sabemos que existe interés de parte de las audiencias. Estos son datos de un reporte que lanzó este año el Reuters Institute en la Universidad de Oxford, que hablan de, en el primer gráfico, la cantidad de gente que en 80.000 personas que contestaron una encuesta online en 40 países, más o menos el 69% de los que respondieron dicen que el cambio climático es un tema muy serio o serio, ¿sí? Y al mismo tiempo vemos en el gráfico de la derecha cómo se informan esas mismas personas sobre cambio climático. Televisión primero, organizaciones y sitios web de organizaciones grandes de medios segundo lugar, y así continúa. Y la otra buena noticia es que los medios están empezando a ver este vínculo entre salud y cambio climático. Aumentó, según el reporte del Lancet Countdown de 2018, aumentó la cobertura global sobre cambio climático y salud en un 42% en los últimos 10 años. Pero, ¿por qué importa cómo enmarcamos la conversación de cambio climático? Porque sabemos que eso está delimitando en las audiencias la manera en la que comprenden el problema y visualizan las soluciones. Entonces, desde las ciencias sociales, lo que sabemos por estudios que se han hecho en recepción es que la manera en la que se encuadra tiene consecuencias significativas, el encuadre da información sobre las causas y sobre las soluciones, como decíamos recién, está la teoría del framing en comunicación, que es la que se encarga de estudiar esto, y también históricamente que el cambio climático fue presentado como un problema ambiental, luego con un problema político, sobre todo a partir de los compromisos de los gobiernos y las negociaciones y todo este mundo que Tatiana recién comentaba, que es muy lejano para las personas, para las audiencias en común todavía. Y también sabemos por estudios que cuando el cambio climático se presenta como un problema para la salud, hay una amplia porción de las audiencias que lo perciben como algo más cercano, ¿sí? Que entienden la información como algo más útil. Entonces, y para cerrar esta primera parte, sabemos que la salud es potencialmente una manera de poder humanizar las conversaciones sobre cambio climático. Esta es una cita del informe, de uno de los informes del Lancet del año pasado. Es una manera también, no solo de humanizarlo, sino de hacer que haya un cambio de comportamiento más rápido, contribuir a este cambio más efectivo que necesitamos, y por lo tanto importa la manera en la que encuadramos las conversaciones sobre cambio climático, desde la comunicación institucional, de las organizaciones, desde los medios, en la manera en la que abordamos las noticias. Y aquí me detengo para después seguir en la segunda parte. Muchísimas gracias, Carolina. Interesantísimo estos picos que nos muestras en cómo el tema ha variado tanto en cuanto a atención del público, y si no es en ciertos momentos, digamos, pareciera que no se vuelve como irrelevante. A mí me gustaría continuar justamente, pues que Pilar nos pueda contar un poquito, por ejemplo, esta percepción que ella tiene de la cobertura que se ha hecho en América Latina, donde a veces sentimos que este tema en particular es si de por sí es ajeno, digamos, a la conversación cotidiana. En América Latina lo sentimos todavía más ajeno, es un sector que sentimos que el más activo es muy pequeño, pero por ejemplo en la experiencia que tienen en Conexión COP, haciendo este rastreo de las noticias, digamos, ¿cuál ha sido la experiencia? Y yo les preguntaría también, ¿no? ¿Por qué hay tan poca cobertura, ¿no? Es una cuestión de hacen falta, digamos, periodistas cubriendo estos temas. ¿Qué faltaría para que haya más actores, digamos, en el sector periodístico para cubrir estos temas? O sea, ¿qué es lo que está ahí, digamos, faltando para lograr una mayor cobertura de estos temas? Pilar, ¿qué opinas? Gracias, Sandra. Bueno, en línea en realidad, además con lo que comentaba Carolina, muchas gracias Carolina por mencionar este informe que nosotros hacemos, solamente para, digamos,
complementar, ¿no? Lo que nosotros hacemos en Conexión COP, uno de los análisis que realizamos es, se llama Radar Climático. Es un informe mensual que hacemos en 50 medios de comunicación para ver cómo se están tocando el tema de cambio climático en 50 medios y en 13 países de la región. Ahí ustedes pueden ver, no sé si están viendo mi pantalla en la presentación. Entonces, digamos, estos son los países. Voy a pasarlo rápido para poder mencionar para poder responder las preguntas de Sandra además. Entonces se llama el Radar Climático. También voy a mandarles el link para que lo puedan recibir, para que se puedan suscribir. Es un análisis que se hace mes a mes. Y el dato, digamos, grueso, el que tenemos, es que menos del 2% de noticias mes a mes están relacionadas con cambio climático. Ojo, esto es bajo el análisis que nosotros realizamos, ¿no? Que es en 50 medios. Yo siempre trato de dejar claro que existe una brecha, no creo que ningún análisis sea exacto, ¿no es cierto?, de los que se realizan. Sin embargo, nos acercamos mucho nosotros porque son 50 medios de la región, de 13 países de Latinoamérica, son medios de todo tipo, son grandes, algunos son, digamos, pequeños que recién están resaltando. Y la data, cuando hemos empezado a realizar 23 medios y cuando analizamos 50 medios, es muy parecida, ¿no? Menos del 2% de noticias están relacionadas al cambio climático a nivel de webs digitales. Entonces, igual, súper en línea con lo que mencionaba Caro, estos son algunos de los picos de noticias que han sido, digamos, altas, ¿no? Cuando se ha cubierto el tema de que Venecia afronta la peor inundación en el 2019, o la seguridad, la OMS declara la pandemia de COVID-19. Increíblemente para nosotros, o sea, algo que sí ha sido bien resaltante es que a pesar de que la cantidad es la misma, sí muchas noticias están relacionadas de cambio climático, están relacionadas con pandemia o se está empezando a hacer ese match, ¿no? Entonces, me parece sí, y además en línea con lo que decía Tati y con lo que tú preguntaba, Sandra, yo creo que una de las cosas más importantes y de las que se vienen hablando, yo diría, a nivel de comunicación y periodismo del 2014 o del 2013 tal vez, es hablar de transversalidad, ¿no? Es un tema que es súper importante. No solamente es un tema que compete al periodismo especializado ambiental, que es súper importante y necesario, sino que hablar de cambio climático es hablar y hablar de medio ambiente, como decimos en Perú, es hablar pues de nuestro día a día, ¿no? Como decía, es hablar de salud, es hablar de la propia posibilidad de la vida, es hablar de las comunidades afectadas, pero también es hablar de los grandes movimientos políticos, de los grandes poderes del Estado. Entonces, creo que falta ver la manera de transversalidad de este tema. Algunos picos desde el 2017, ¿cuáles han sido las noticias que más han sonado? Por ejemplo, el 2017 que se cubrió más, que tuvo mayor cobertura, fue Donald Trump, que eliminó políticas ambientales, el 2018 que el Papa Francisco se reunió con pueblos indígenas, el 2019 el tema de la Amazonía y crear del bosque tropical más grande del mundo tuvo mayor cobertura. En el 2019 también la llegada de Greta, que ha sido súper importante digamos, a nivel de movimientos, ¿no? La cumbre del G20 también es importante. Y siempre los eventos relacionados al cambio climático marcan un pico. Sin embargo, sigue siendo este tema yo siento que las negociaciones no llegamos a mostrarlas a nivel, digamos, más popular, ¿no? Siguen siendo un espacio para especialistas y para, como el mismo nombre lo dice, para negociadores. Entonces, creo que ahí hay un reto para la comunicación y para los especialistas en temas ambientales también. Para ir cerrando algunos de nuestra investigación del radar, los personajes que generan más noticias relacionadas al cambio climático en los últimos 2 años han sido Greta y Donald Trump. O que generan o que se asocian a estos 2 temas, ¿no? Son, digamos, precisamente el antagonismo, ¿no? Entonces estos son los personajes y algunas noticias que ya mencionó también Caro, ¿no? De cuáles son las notas que generan mayor información y cuál es la tendencia noticiosa. Voy a poner el link ahora ahí para que ustedes se puedan conectar y cerrar con eso, ¿no? Que cuáles son los medios, nuevamente, bajo el análisis que nosotros realizamos,
de medios de comunicación que informan, que hablan, que generan opinión, otros relacionados al cambio climático, es Clarín, La Nación, El Comercio, diarios argentinos, Infobae también, que lo hemos empezado a analizar, que es súper alto, y está también La Tercera, Milenio, de Chile, El Mostrador, entre otros. Entonces, Milenio de México, perdón. Entonces, eso sería un poco de cómo está el análisis, digamos, cómo es la información relacionada al cambio climático en estos últimos años, Sandra. No sé si con eso. Sí, muchísimas gracias. Y quizá aquí quiero aprovechar para preguntarle a Carolina, quizá nada más para terminar esta conexión. Hablaban que en el caso de la pandemia es particularmente interesante porque, digamos, algunos medios lograron hacer esta conexión entre la pandemia y el cambio climático y de alguna manera entrarle por el lado de salud resultó una estrategia para poder conectar los temas. Pero a mí me gustaría, si tú podrías decirnos si esa fue, digamos, cómo una reflexión sobre cómo se dio este encuadre, digamos, y por qué, por ejemplo, el tema de salud se vuelve un tema sumamente relevante para hacer estas conexiones y qué tanto se pudo beneficiar, por decirlo de alguna manera, digamos, el problema del cambio climático de la pandemia o qué tanto, digamos, se logró acercar y tal vez cuáles son ahí los vacíos que tú identificas, digamos, en la manera en que se está comunicando el problema, ¿no? Que podría ser algo que pudiera ayudar o que tanto está alejando más la situación. Entonces, quizá conocer tu experiencia en este sentido, Carolina. Sí, es muy interesante lo que vos planteas, Sandra, y voy a aprovechar para compartir pantalla nuevamente. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que deja la manera en la que los medios están cubriendo la pandemia es esta cuestión que mencionaba Tatiana, que mencionaba también Pilar, de la transversalidad. Digamos, no podemos seguir pensando en hablar del cambio climático solamente en una sección de ambiente, si es que existe en algún medio una sección de ambiente, porque ese es otro gran tema, ¿no? El cambio climático tiene que estar en la sección de economía, en la de política, en la de internacionales, en la de información general, salud, ciencia, en la de deportes. Hablemos de olas de calor, cómo afectan a los partidos, por ejemplo, digamos, si queremos acercar el tema a un público ávido de información deportiva, hablemos de cómo las olas de calor en este escenario, en un escenario futuro, van a impactar en aquellos lugares en donde es una de las consecuencias más directas del cambio climático, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Me parece que este aprendizaje de decir, hay un tema que cruza a todas las redacciones, sobre todo en aquellas que son más tradicionales y que siguen esta estructura típica de redacciones en donde cada una compartimentada, y hay algunos editores generales que tienen una idea de lo que cada sección va llevando, pero no hay un trabajo de verdad colaborativo. Yo soy periodista también, trabajé muchos años en un medio y entonces por eso también conozco un poco la dinámica. Me parece que esa lógica, empezar a cambiarla, es algo de lo que puede aprenderse después de salir de esta pandemia, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, tenemos algunas oportunidades. Hablemos primero de lo bueno, que es esto de pensar en un tema que acerca más a las audiencias al cambio climático, la posibilidad también de darle un anclaje local a las historias globales, porque si hablamos de olas de calor a nivel global y de un aumento sostenido de la temperatura, bueno, eso, ¿qué significa en mi país, en mi ciudad, en mi región? ¿Cómo está afectando en términos de salud? ¿Esto qué significa? ¿Una mayor demanda del sector salud para que responda a los impactos de las olas de calor? Eso ya está, esos datos existen, eso es cuestión de salir a buscarlos. También, por ejemplo, una gran oportunidad de promover la colaboración entre periodistas a nivel regional, dentro de las mismas redacciones, integrar también nuevas voces, como decía antes Tatiana, y decía, creo que también lo mencionaba Pilar, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, sociedad civil, personas, o sea, involucremos a esas otras fuentes que cuando hablamos de negociaciones internacionales del cambio climático no están en esas historias. Entonces, ¿cómo esto está impactando? Abre la posibilidad de traer nuevas miradas y al mismo tiempo tiene estas dificultades, ¿no? Sobre todo pensando en los medios, esta cuestión todavía de algunos medios con redacciones más rígidas, pero por suerte también al mismo tiempo en América Latina hay muchísimos medios nativos digitales que están apareciendo. Salud con Lupa es un ejemplo, Mongabay, no sé, hay millones, ¿no? Infoamazonia, hay un montón de medios
nuevos que están trabajando en otra manera de abordar las noticias sobre el cambio climático, y eso yo creo que los medios por ahí más tradicionales tienen mucho que aprender de la manera en la que estos medios lo están haciendo. Hay que trabajar en la decisión editorial también, porque muchas veces los periodistas y las periodistas tienen la información, las fuentes, la manera de abordarlo, pero hay una decisión editorial firme de no darle prioridad al tema. Y ahí es donde el trabajo de periodistas en su conjunto es clave para poder cambiar esas lógicas. Y por otro lado, al mismo tiempo, la información oficial, que muchas veces no existe. Y entonces ahí es donde el periodismo tiene el rol de salir a buscar el dato. Y si el dato no existe, que se construya. Pero tenemos, y el acuerdo de Escazú ahí va a jugar digamos, un rol muy importante, tenemos que construir los datos que todavía nos faltan. Necesitamos como ciudadanía poder tener esos recursos y esa manera de abordar esos vacíos de información que tenemos. Y ahí es donde periodistas tienen un lugar de privilegio para poder conducir esas conversaciones. Nosotros desde Salud Sin Daño estamos haciendo talleres sobre el enfoque de salud con periodistas, con comunicadores, los vamos a seguir haciendo, estamos lanzando en noviembre una guía para fortalecer la cobertura del cambio climático desde el enfoque de salud, que va a estar pública y con muchísimo placer lo voy a poder compartir con ustedes cuando la tengamos. Hacemos mesas de discusión, o sea, ese es el lugar, ¿no? Porque el cambio climático sabemos que es un problema de salud pública, y no solo eso, sino que sabemos que las soluciones al cambio climático tienen un impacto enorme en la salud pública, un beneficio asociado enorme. Entonces, hablemos de esos cobeneficios. Esa es la manera de poder acercar un poco más el tema a nuestras audiencias. Es un trabajo muy desafiante desde todo punto de vista, desde las organizaciones, desde los gobiernos, desde el periodismo, pero me parece que si logramos entender este otro encuadre, ¿no? del problema, pero soluciones, y cómo esas soluciones impactan también en distintos escenarios, es una manera mucho más realista y posible de cambiar la forma en la que estamos hablando del cambio climático. Muchísimas gracias, Carolina, y también muchísimas gracias por sumarte a esta conversación. Sabemos que en unos minutos vas a tener que retirarte, pero te agradecemos muchísimo por todo este conocimiento y por justamente llamar a los retos, ¿no? que trae consigo, y sobre todo las herramientas que se siguen formulando en este sentido. Y justamente estamos hablando, por ejemplo, de cómo se ha dado la cobertura en el mundo, cómo se ha dado la cobertura en América Latina, y a mí me gustaría platicar con Tatiana también acerca del proceso en sí mismo, ¿no? O sea, como periodistas, el proceso que implica lograr esa investigación para generar esa información. Entonces, me gustaría que nos platicaras, bueno, los retos, ¿no? que tú identificas para el periodismo científico, ¿no? Por ejemplo, con enfoque de derechos humanos, para el tema de cambio climático y todo esto, y que nos cuentes, por ejemplo, de tu experiencia como periodista, las investigaciones que has realizado, que nos cuentes un poco de esto que has estado, digamos, identificando, y que también, pues, al final sirve como guía, ¿no? De qué tipo de experiencias se pueden tener en relación con periodismo. Así que cuéntanos más de tu experiencia y de tus investigaciones, Tatiana. Bueno, creo que no me voy a concentrar mucho, o lo digo al final, sobre los retos, porque creo que Carol lo dijo absolutamente todo en una diapositiva y estoy completamente de acuerdo. Pero quiero hablarles también de los retos de hacer proyectos, digamos, a gran escala dentro de medios de comunicación, con las premuras que maneja un diario y con los pocos recursos o interés que a veces tienen los temas científicos, ¿no? Que, esperen un momentico, comparto acá pantalla, a ver cómo es la cosa. ¿Ahí lo están viendo? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, quiero hablarles entonces de dos investigaciones. Esta es la primera que ojalá ustedes puedan explorar, que puedan mirar. Está en inglés, español y portugués. Es una investigación que hicimos casi 40 periodistas de toda América Latina, un trabajo transnacional, colaborativo, que contó con el apoyo del Consejo de Redacción aquí en Colombia de la Deutsche Welle.
Y es un tema de derechos humanos precisamente y de líderes ambientales. Lo que nosotros queríamos mirar es que 6 países de América Latina, según el último informe de la ONU sobre derechos humanos, son de los más peligrosos del mundo para defender los recursos naturales, ¿cierto? Además, nosotros somos países megadiversos y queríamos entender cómo eran esas dinámicas entre la defensa del ambiente y el territorio versus la violación de derechos humanos y al mismo tiempo el factor de biodiversidad, cómo entra a jugar ahí en todo esto, ¿no? Entonces me voy a ir acá especialmente a datos, porque realmente ha sido un trabajo que son 30 reportajes periodísticos que se van sumando en la medida en que quedó ya, digamos, una familia ahí de reporteros en distintos países y cada vez que uno hace una investigación sobre estos temas, pues se sigue nutriendo la página, ¿no? Pero quiero concentrarme es en la base de datos. Aquí nosotros investigamos en 10 países de América Latina durante los últimos 11 años y lo que encontramos fue que en estos países que ustedes pueden ver acá, hubo aproximadamente más de 2.360 ataques violentos contra líderes ambientales, contra personas que se dedican exclusivamente, y ahí digamos el filtro de líder ambiental, a defender los recursos naturales, bosques, ríos, montañas, alguna especie animal o vegetal en particular, o su territorio también, ¿no? Especialmente en territorios colectivos, indígenas y afrodescendientes. Y lo que hicimos, que ustedes lo pueden hacer, me voy a ir, por ejemplo, para Colombia, para poner el caso de mi país, para encontrar los filtros por año, pero además, incluso si ustedes quieren saber solamente hacer aún más el filtro, si fue hombre o mujer la persona que sufrió el ataque, y qué tipo de violencia, que esto es lo que me parece interesante. Nosotros investigamos tanto amenazas, desplazamientos forzados, asesinatos, hasta violencia sexual, criminalización por parte de los estados, desaparición forzada, y ustedes pueden hacer acá también el filtro, ¿no? Entonces acá en este caso, por ejemplo, les van a decir cuáles eran las personas que defendieron los recursos naturales en cada uno de los años que fueron asesinadas y que eran hombres en Colombia, ¿no? Esto lo hicimos en 10 países en un periodo de 11 años y para hablar así de los desafíos es que primero esto fue posible gracias a unos recursos económicos, ¿no? A veces uno da por sentado el tema económico, pero hacer investigación científica, hacer investigación ambiental en campo para hablar de derechos humanos, pues es muy complicado hacerlo vía telefónica. Se puede hacer por correos, por llamadas, por WhatsApp, seguramente, pero no es lo mismo y más cuando estamos hablando de zonas tan apartadas como las que fuimos, ¿no? Entonces, segundo, es posible gracias a un trabajo interdisciplinario. Acá hay obviamente programadores de software, realizadores audiovisuales, fotógrafos, periodistas, en fin, un montón de gente que está en esta investigación. Y además que trabajamos de manera transnacional. Yo creo que a veces es importante empezar a hacer esos vínculos entre países. Nos sentimos a veces burbujas en las que esto solamente pasa en nuestros territorios o en su defecto creemos que solo pasa allá y no acá. Y resulta que cuando trabajamos juntos nos damos cuenta que hay patrones, ¿no? Que lo que podemos ver en Colombia es algo muy similar a lo que está pasando en la Amazonía brasilera y en la Amazonía peruana. Y lo que encontramos acá, si ustedes se van para hallazgos, aunque en cada uno de estos países se encuentran los reportajes que hicimos, pero entonces lo que encontramos es, además de los 2.360 ataques violentos, es que casi el 50% estaba dirigido contra minorías étnicas, o sea, contra afrodescendientes y contra indígenas, lo cual realmente muestra el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran estas comunidades. Encontramos que Brasil pues es el país, pues obviamente también por lo grande, pero además Brasil con Bolsonaro se disparó también la situación en cuanto a inseguridad, al igual que México, al igual que Honduras y al igual que Colombia, digamos, como liderando la lista. Y si ustedes se acuerdan, la semana antepasada, si mal no estoy, Global Witness sacó su último informe. Global Witness lo que hace es que hace este paneo a nivel global, ¿no? Nosotros lo hacíamos a nivel latinoamericano en exclusivamente estos 10 países, pero la idea es que se sigan sumando y tengamos una radiografía de toda la región. Y en ese informe Global Witness vuelve a aparecer América Latina como la región más peligrosa del mundo para defender el ambiente y el territorio, y Colombia lidera la lista
con el mayor número de asesinatos en todo el mundo, ¿no? Por supuesto, esta nueva situación de posacuerdo pues está generando unas dinámicas distintas. Además, lo que nosotros también queríamos saber era quiénes están amenazando a estas personas, quiénes están poniendo su vida en riesgo y por qué las están poniendo en riesgo. Encontramos que lo que más defendían estas comunidades o líderes en particular era la tierra. O sea, estamos hablando de entender el territorio como la defensa y de seguida del agua y del bosque, ¿no? ¿Y quiénes lo ponen en riesgo? Particularmente la agroindustria. La mayoría de amenazas o los actores materiales o intelectuales de los asesinatos o quienes llegaron a intimidar o a estigmatizar venían de la agroindustria. Seguido de la minería, de la tala y por supuesto también hidroeléctricas, narcotráfico, en fin, hay un caldero acá de situaciones. Algo que fue muy relevante es que en muy pocos casos encontramos información sobre en cuánto había avanzado, digamos, el proceso de denuncia. La mayoría de ellos ya habían denunciado su situación en riesgo, ¿cierto? Lo cual significa que sí están pidiendo algún tipo de protección por parte del Estado, ¿verdad? No es que haya sucedido de manera esporádica, pero además fue muy difícil encontrar el estado del caso. Hay muy poca información y acceso a la información. Esto nos llevó 7 meses la investigación de una sola etapa. Esta es la segunda etapa, pero cada una dura 7 meses aproximadamente, y es muy difícil esta parte, encontrar si ya hay sentencia, si hubo indulto, en qué proceso de la investigación está, si hay sentencia o no, en fin, eso fue como lo más complicado de todo. Y por supuesto los temas de seguridad, de poder llegar hasta esos lugares, ¿no? Tierras resistentes, entonces, además ustedes pueden descargar absolutamente todos los datos. Esto es una base que si le dan acá, descargar datos, les arroja un Excel, y la idea es que básicamente cada periodista que quiera enfocarse en contar y ahondar la historia de algún líder o lideresa ambiental, pues puede hacerlo. Acá hay 2.367 casos por investigar y por seguir explorando. Nosotros solamente hicimos 30 y pico reportajes, o sea, 30 y pico casos que digamos son la punta del iceberg, pero que debajo hay un montón de información más por seguir escarbando, ¿no? Y otro que lo cuento muy rápidamente es este lo hice durante, este sí pues no fue transnacional, digamos, este sí estaba enfocado en Colombia, y lo hice justamente apenas se firmó el acuerdo de paz entre el grupo guerrillero de las FARC y el gobierno colombiano, estaba en el tiempo. Y también vuelvo y digo, hacer este tipo de proyectos, porque a veces la gente cree que esto se hace de un día para otro o que no se necesita dinero para ir a campo, y a mí me parece que hay que empezar un poco a romper esa burbuja en la que algunos están. Fue posible gracias también a trabajo colaborativo, ya que mi medio me dio libertad durante, pues libertad entre comillas, en 6 meses dedicarme a viajar por Colombia y un poco dejar atrás el día a día, ¿no? O sea, lo que diga el ministro, la rueda de prensa, porque yo era la única periodista que estaba cubriendo medio ambiente en el diario más grande de Colombia. Entonces, ir a campo pues requiere desconectarse mal que bien de otras cosas, pues para poder hacer esto. Entonces, al final salió una investigación. Esta investigación se llama Especies, una nueva expedición, y lo que yo quería era entender cuáles eran las dinámicas que se habían cocinado durante 50 años de conflicto armado entre la naturaleza y las FARC. Entender si la guerra había o blindado algunos ecosistemas o en su defecto los había afectado. Y a partir de ahí, entender si la firma de ese acuerdo los hace más vulnerables o no. Y al final, el que mira todo este reportaje, salieron 14 páginas en el periódico El Tiempo seguidas, hablando sobre bosque secotropical, sobre el jaguar, sobre palma de cera, sobre la Amazonía colombiana. Esto fue muy importante también. Pude hablar con el entonces presidente Santos para hablar sobre deforestación, sobre las deudas que quedaron pendientes. Y al día siguiente sale una entrevista también con Carlos Carreño, que era el líder ambiental de las FARC en ese momento. Entonces era muy importante ver ambas visiones de cómo la naturaleza, cómo el ambiente se interpreta de manera tan distinta dependiendo del contexto en el que estemos nosotros hablando, ¿no? Sobre las nuevas expediciones científicas que se estaban haciendo en territorios antes ocupados por grupos armados ilegales y cómo la ciencia puede entrar en estos territorios donde antes no entraban, sobre las nuevas especies que se estaban encontrando también en esos lugares, sobre las dificultades de hacer ciencia también en zonas donde siempre hubo, digamos,
pues violencia, ¿cierto? Y cómo también los mismos científicos tienen que entablar algún tipo de relación, los mismos grupos, pedir permisos, orientación, hasta qué día me puedo quedar. En fin, todo esto para decirles que hacer este tipo de investigaciones requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo, pero sobre todo requiere para mí lo más importante, interés y colaboración entre colegas, y no solo entre colegas, digamos, de otros medios que son distintos, ¿no? Especies es una cosa que se hace pues, por una sola persona, por diseñadores y demás, en un medio, y Tierras Resistentes le da un enfoque más regional, que creo que ambas visiones son muy importantes. Y ya. Maravilloso, increíble, Tatiana. Muchísimas gracias por compartirnos, porque además traes, digamos, a una realidad, ¿no? Muy latente, por un lado, de los retos, ¿no? Como dices, sí requiere muchísimo esfuerzo, pero es este periodismo el que realmente, pues, se necesita, ¿no? Para poder tener la historia de lo que está pasando, y me parece que esta relación entre la, digamos, la guerra del narcotráfico con el medio ambiente, que es una realidad que vivimos en toda la región, ¿no? Que claro, en algunos países más evidente, y me va a gustar mucho poder andar en esto. Voy a tratar de plantear las preguntas que tenemos de las y los participantes, que son varias, y voy a darles la oportunidad de que respondan, digamos, las que ustedes consideren que pueden responder mejor. Entonces, primero me gustaría, Fabián nos pregunta si pueden platicarnos sobre cuál es la diferencia entre las dos categorías sobre la cobertura de cambio climático, porque por ahí hablaban de que hay algunos que cubren, pero que solo, digamos, llegan a tener un impacto en una población, digamos, más pequeña, si entendí bien la pregunta, Fabián, pero bueno, creo que Caro la captó muy bien y ahorita nos dice. También nos preguntan, Virginia, sobre los retos. Ya hablaba Tatiana claramente de los retos de ser periodista en América Latina, ¿no? Una región sumamente violenta por esta cooptación de la libertad de expresión, pero nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las juventudes, ¿no? Las personas que están, digamos, formándose en esto, y que, bueno, ¿cuáles son los retos que se enfrentan las juventudes cuando quieren abordar una carrera de periodismo ambiental? Digamos, ¿cuáles son los retos que ustedes ven? ¿Alguna recomendación, ¿no? Que incluso les podrían dar a quienes emprenden esta carrera? Y también cuáles han sido, Loarri nos pregunta, cuáles han sido las estrategias que ustedes, por ejemplo, han puesto en marcha, pues para publicar notas ambientales que, digamos, que sean científicas, pero que sean, digamos, que utilicen, digamos, más un lenguaje más común, y cómo han logrado pasar, ¿no? Esa barrera de lo que ya hablaba Tatiana, Carolina y Pilar sobre las barreras editoriales, ¿no? El interés de los editores no siempre está en estos temas. Entonces, ¿cómo le han hecho ustedes, ¿no? Para sobrepasar estas barreras? Entonces, dado que Caro se va a tener que ir en unos minutos, me gustaría comenzar con ella, y ahorita continuamos con Pilar y con Tatiana. Así que, Caro, ¿qué respuestas tendrías de estos? Y por supuesto, si quieres dar una reflexión final sobre estos temas, recomendaciones para las y los participantes, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Sandra. Creo que la primera pregunta se refiere a una de las diapositivas que yo mostré de datos de radar climático sobre cobertura en América Latina. Y por ahí, para explicar un poco cómo se hace para saber cómo es la cobertura de cambio climático, es tan simple como buscar palabras clave asociadas al cambio climático en distintos buscadores, que pueden ser algunos que compilan todas las noticias publicadas en diferentes medios de distintos lugares del mundo, en los propios buscadores de los medios. Entonces, por ejemplo, la metodología que habitualmente se utiliza es buscar la palabra cambio climático o calentamiento global, y eso arroja un resultado de cantidad de notas publicadas. Después se empieza a hacer un filtro más fino. Si uno solo quiere estudiar las noticias, tiene que descartar todo lo que no sea noticia, por ejemplo, columnas de opinión, ¿no? Y ahí es donde busca las unidades de análisis según lo que quiere. En particular, me parece que la pregunta, por el porcentaje que nos compartían, era acerca de radar climático, que tiene este número en datos de julio, que son los que yo compartí, quizás Pilar después puede actualizar los de agosto, se encontraron 0,64% de notas relacionadas con el cambio climático en todo el análisis que se hizo del total de los medios, y de ese porcentaje hay una distinción entre
cuáles solamente mencionan la palabra, entonces puede ser un artículo que habla de otro tema, nada que ver, y en algún momento dice cambio climático, pero no es considerada una noticia o un artículo sobre cambio climático, y aquellos que sí, efectivamente, se enfocan en cambio climático. Y ahí es donde está también la otra distinción, porque de ese porcentaje analizado por Radar Climático, en julio solamente el 0,07% de las noticias que tenían estos términos de búsqueda estaban enfocados en cambio climático. El resto simplemente lo mencionaba, pero no era una nota sobre cambio climático. Esa es la explicación acerca de la metodología de búsqueda. No sé si por ahí Pili quiere agregar algo más en particular de la manera en la que ellos construyen este indicador. No, Caro, está súper claro y además me encanta que lo hayas explicado tú, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Una de las cosas que es súper importante es empoderarnos como grupo y lo que está haciendo este curso es precisamente una de las formas, ¿no? De que nosotros nos podamos conocer, de que podamos mostrar estos retos de los que ha hablado Tatiana, de las investigaciones que estás realizando tú, Carolina, del liderazgo que tiene Sandra y en temas relacionados a cambio climático y financiamiento, por supuesto. Entonces, me encanta que lo hayas explicado, porque además lo explicaste súper bien, me encanta que lo conozcas, muchas gracias. Creo que esas son cosas que creo que es súper importante resaltar el trabajo que hacemos, ¿no? A mí me gusta mucho, siempre se lo digo a Tati, tan pequeña y haciendo cosas tan interesantes. Carolina, también todas las investigaciones que tú desarrollas, ¿no? Sandra, hay que un poco empujarnos más, ¿no? Decirnos las cosas buenas que hacemos. Entonces, porque a veces es bueno escucharlas, pero también es bueno que tu trabajo sea conocido, porque de esa forma tú puedes, hablando de las maneras más claras, sobrevivir en estos medios, ¿no? Entonces te haces conocida, puedes conocer más personas, puedes empezar a desarrollar los otros ejercicios de comunicación. Entonces, sí, súper bien este Caro. Maravilloso. Y además, quiero resaltar esto que menciona Pilar, porque es un lujo tenerlas, porque ustedes han marcado, digamos, un parteaguas en la comunicación en temas de cambio climático y asociados a cambio climático, y la historia detrás de cómo ustedes lo han logrado es también parte de lo que queremos construir en este curso, ¿no? Sabemos que hay retos, sabemos que no es sencillo, no es como decía Tati, de la noche a la mañana, ¿no? Hay todo un proceso de aprendizaje, de retos internos, ¿no? Para publicar estas, digamos, notas, para insistir en que son temas relevantes. Entonces, definitivamente, por eso también les agradecemos profundamente, porque además son mujeres súper líderes en estos temas que motivan, ¿no? A otras mujeres a hacer estas cosas. Entonces, pues me gustaría hacer, digamos, como continuar con esta parte de qué recomendaciones ustedes dan, por ejemplo, ¿no? A las participantes que quieran adentrarse al tema del periodismo, ¿no? Científico, de la comunicación, o sea, desde su experiencia, cuáles son como esas recomendaciones que ustedes dan y sobre todo pues a nuestras chicas jóvenes. Tenemos participantes de todas las generaciones, pero por ejemplo hay mucha inquietud en esto de las poblaciones y grupos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones para seguir trabajando en estos temas? Tati, ¿quieres empezar tú? Bueno, estaba pensando que cuando yo estudié no había ningún enfoque en temas científicos y creo que la mayoría de personas que conozco también me cuentan que cuando estudiaron no había o clases o un periodismo científico al final para uno especializarse en la carrera o temas de ciencia, medio ambiente, salud, que uno pudiera fusionar con el periodismo. Y al contrario, ahora hay muchísimos espacios para hacerlo. O sea, creo que la oferta ahorita es enorme, tanto en pregrado como en maestrías, como cursos gratuitos, en español, en inglés, en portugués. Las organizaciones y las fundaciones están viendo también la importancia que tienen estos temas, la coyuntura y la relevancia para nuestra cotidianidad, la importancia de crear o de ayudar a construir más bien una sociedad un poco más autocrítica también con sus propias decisiones, y que el periodismo científico tiene un poder ahí bastante relevante y que debe dejar de quedarse en esa burbuja, ¿no?
que también durante mucho tiempo incluso los científicos también estuvieron en una burbuja, ¿no? Como los intocables, solamente nosotros hablamos de esta manera, nuestros papers los conversamos con nuestros amigos, colegas que hablan de otros papers y al final uno queda como fuera de esa discusión sin entender nada, sin, o sea, como qué es lo que está pasando ahí. Y yo creo que ha sido como un diálogo bastante lindo y constructivo, al menos en lo que yo me he dado cuenta durante estos años. Yo creo que Pilar y Caro también tienen otra esfera aún más amplia. Pero también se ha dado un diálogo muy interesante desde la academia y los centros de investigación, desde las universidades en entender la importancia de mayor preparación y desde los medios de comunicación en poco a poco irle dando el protagonismo que estos temas merecen y la importancia y relevancia en la coyuntura y en la agenda pública, ¿no? Entonces, digamos que mi consejo es primero escarbar en Internet, que hay un montón de opciones, un montón, ya hay demasiadas ya, eso es lo primero, o sea, uno podría pasar un día entero de una conferencia a otra. Yo ahorita en esta virtualidad me he dado cuenta, veo la agenda y digo, Dios mío, esto está lleno de opciones para uno ir aprendiendo, para uno ir metiéndose a un foro, al otro, así que si uno realmente está interesado, lo que hay es opciones. Segundo, leer mucho. Yo sí creo que aunque así como no creo, digamos, en que nadie más se puede meter a hacer periodismo ambiental o científico, sino yo soy la única que está cubriendo esto en el diario o en televisión, etcétera. Como que no creo en eso, sino que creo que esto es más holístico, más transversal, más interdisciplinario. De todas formas, sí creo que la especialidad en un tema adquiere una relevancia muy importante en donde uno esté trabajando. A pesar de que tenemos que sumar más manos, en la medida en que seamos más especializados en un tema en el que nos apasione, sí nos da unas ventajas frente a otros y sí nos permite hacer preguntas más interesantes, sí nos permite generar debates que tal vez nuestros colegas no han visto. Y lo otro sería entablar también conversaciones y fuentes muy constructivas y puentes muy constructivos con nuestras fuentes. Yo creo que uno sabe cuáles son las fuentes en las que solamente les interesa sí responder la pregunta y chao, y hay otros que realmente les gusta hacer pedagogía y que creemos redes desde distintos frentes, ¿no? Y yo tengo mis fuentes, por ejemplo, en las que sin necesidad de consultarles algo para un artículo, un reportaje, están dispuestos a enseñarme, están dispuestos a que yo aumente mi conocimiento frente a algo, a generar debates incluso, o a retroalimentarme, me llaman automáticamente, ¿por qué escribiste esto? ¿No te parece que esta palabra puede ser un poco más? Mira, léete este paper, léete este que tan. Y yo creo que esos diálogos, no solamente entre nosotros y estos espacios entre colegaje, sino también con la academia y con nuestras fuentes, nos permiten empezar a replantear las maneras en las que comunicamos los temas, a ser más creativos, a ser más, no sé, hay muchas opciones para hacerlo. Esos serían mis consejos. Muchísimas gracias, Tati. Y también, digamos, el reto de, como dices, de lograr especializarse a un punto tal que nos permita seguir comunicando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que uno de los retos, yo siempre digo que nosotros como ambientalistas, los que hemos tratado de trabajar estos temas, nos ha fallado mucho la comunicación, ¿no? Nos ha fallado llegarle a la gente, decirle, es que esto del cambio climático tiene todo que ver contigo y con tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, porque nos volvemos tan especialistas en el manejo del lenguaje, en algunas cosas que terminamos como muy difícilmente transmitiendo esta idea de lo que tú hablabas de la conexión y por eso la importancia del enfoque de derechos humanos, ¿no? A ti, ser humano, te afecta lo que está pasando con el cambio climático. ¿Qué otras recomendaciones, Pilar, Caro, tendrían para, digamos, en este proceso? Ya hablaban bueno, es un reto tener los recursos, es un reto acceder a los espacios. ¿Qué otros retos ustedes consideran, pero sobre todo qué oportunidades, ¿no? ¿Qué consejos les darían a quienes están, digamos, queriendo ser partícipes de estos ejercicios de comunicación, ya sea como periodistas o tal vez como expertos que quieren trabajar más en temas de comunicación, cómo mejorar esa parte? Si quieres, continuamos contigo, Pilar. ¿Qué opinas? Gracias, Sandra. Sí, bueno, en línea además con lo que tú comentabas, y me parece, no sé, me cuestiono, ¿no? Seguir hablando de esto que lo he hablado en muchas charlas, en diferentes oportunidades, que es súper importante la traducción del tema, ¿no? O sea, que parece un tema que parece súper básico, pero que yo siento que aún no se logra, que es traducir la ciencia, traducir los temas técnicos
Y eso es desde los dos lados, ¿no? Creo que es un reto que tenemos que afrontar a nivel periodístico, por supuesto, ¿no? Cuando escribimos, independientemente del medio, creo que ya explicar y traducir todo eso es algo que tenemos que hacerlo, y también desde la comunicación, ¿no? Desde los organismos públicos y privados, desde la academia. Creo que hablar de cambio climático, hablar de medio ambiente, hablar de tecnología, hablar de todos estos temas que a veces son muy científicos, ameritan una traducción. Entonces es súper importante que desde la comunicación, desde el periodismo, lideremos esa traducción, que no se quede en un grupo pequeño de especialistas, ¿no? Que se continúe, no que se empiece, porque yo siento que es un camino que ya se ha empezado a hacer, pero que tenemos que divulgar esto a la población, ¿no? Que es precisamente para ellos, para quienes se desarrollan estos, para quienes se trabaja, ¿no? Que queremos que esto, creo que la primera parte es la traducción para que nos permitan que estos temas lleguen a agenda pública. Yo siempre hablo de la agenda pública porque me parece que esto es ahí donde se toman las decisiones, ¿no? Es ahí donde se parte. Entonces, a veces hablamos de NDCs, pero solamente a veces son un grupo de especialistas y de algunas direcciones de cambio climático quienes ven estos temas, ¿no? Cuando deberían eh, saberlo todas las personas, ¿no? Entonces, creo que es súper importante hablar de traducción asociada a una agenda pública, ¿no? Tendría que ser el inicio y el final, ¿no? Pero por supuesto, no solamente sea a nivel de gobierno o de Estado donde se ven, tenemos que, y con esto es la segunda parte, que es importante hablar de alianzas, ¿no? Alianzas con otros medios de comunicación, pero también alianzas con el sector privado, alianzas con la academia, alianzas con las instituciones de gobierno y también con las instituciones científicas e internacionales. Entonces, creo que es súper importante tener alianzas para comunicar, pero también alianzas, y con eso sería la tercera parte que yo digo, que es importante diversificar las fuentes de financiamiento cuando uno hace periodismo y cuando uno hace comunicaciones, ¿no? A veces, lo decía súper claro, Tatiana y Caro, lo decían, Tatiana y Carolina, ¿no? Que creo que el mayor reto es encontrar el financiamiento para estas cosas, ¿no? Entonces uno a veces tiene que hacer millones de actividades relacionadas a la comunicación y al periodismo para poder tener algunos espacios buenos de incluso supervivencia a nivel de, en Latinoamérica, ¿no? Pero entonces yo creería que es eso, que uno tiene que empezar a buscar de diversificar las fuentes de financiamiento, tener alianzas y una traducción que permita llevar estos temas a las agendas públicas de los países. Muchísimas gracias, Pilar. Déjenme conectar una pregunta que nos hace Corina con otro punto para que Caro nos dé su experiencia. Por ejemplo, yo creo que es esto que han hablado de un periodismo científico, y luego hablamos en otra sesión de cómo los académicos comunican mejor, ¿no? Entonces, es una cuestión de un periodismo científico y una academia que comunique mejor. Entonces, justamente Corina nos dice que, por ejemplo, en México el periodismo ambiental es como, es satanizar, ¿no? O sea, es como que pareciera tener ahí, digamos, una distorsión. Entonces habla que, por ejemplo, hay instancias, ¿no?, académicas como la Universidad Nacional de México, que se dedica a hacer un periodismo ambiental científico, pero a veces, digamos, no usan la manera en comunicar es limitada, ¿no? Para llegar a un público más amplio, porque siempre tienden a ser utilizar muchos tecnicismos y tal. Entonces, por ejemplo, digo, ella nos pregunta si hay alguna fuente que ustedes conozcan de periodismo científico en México más amplia, pero yo les preguntaría también cómo lograr acercar estos mundos, ¿no? El periodismo a lo académico, digamos, a la base científica, y lo académico al periodismo, porque justamente, como decía Tatiana, es una cuestión de hacer alianzas, ¿no? Y como también lo decía Pilar, o sea, ¿cómo logramos romper esa cuestión de que, bueno, los académicos están tan metidos en su rollo, digamos, de investigación, que a veces no lo transmiten, no conectan con los periodistas, y a veces los periodistas pues necesitan también esa información para lograr hacer sus análisis. Y bueno, algunos otros como Tatiana, que se ha metido, ¿no?, a hacer investigación tal
tal cual para comunicar. Pero ¿cuáles pueden ser algunas estrategias para conectar esos dos mundos? Y bueno, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la salud, Carolina, que pues es un tema en donde pues tiene mucho contenido científico, ¿no? De poder comunicar estos temas. ¿Tú cómo ves los retos en este sentido? Y bueno, ¿qué otra recomendación darías a las participantes? Y voy a agregar un punto que ahí quiero también que Tatiana y Pilar también nos comenten sobre el rol que ustedes sienten, si ustedes sienten que hay una diferencia por, digamos, ejercer esta carrera como mujeres, ¿no? Este es un reto que hemos hablado mucho en este curso, que como mujeres tenemos siempre un reto adicional, ¿no? ¿Cómo lo experimentan ustedes en el campo del periodismo? Carolina, cuéntanos. Bueno, muchas reflexiones a partir de tus preguntas. Me parece que sí, efectivamente hay que pensar en una articulación mayor entre la comunidad científica, académica, las organizaciones, el periodismo, los gobiernos. Eso es un desafío. Muchas veces también eso depende de la voluntad personal, digamos, de las personas que están ocupando esos roles. Y como decía Tatiana, ¿no? Creo que es clave, sobre todo si pensamos en particular en la relación entre periodistas y fuentes, es clave esa construcción del vínculo, digamos. Hay que dedicarle tiempo, hay paciencia, entender que los tiempos del periodismo y los tiempos de la ciencia no son los mismos. Lo estamos viendo hoy, ¿no? En tiempo real estamos siguiendo la evolución de las vacunas y entonces cualquier momento de ese proceso de desarrollo que en tiempos normales quizás las audiencias ni se enteran, en una situación normal, de repente es una noticia que las audiencias no saben cómo interpretar. Entonces, si no tenemos a alguien que pueda comunicarlo de una manera clara, precisa, rigurosa, podemos pensar o que es el fin del mundo o que la salvación está a la vuelta de la esquina. Entonces, creo que esa articulación, y ahí es donde también, como decía Tatiana, las instancias de formación, digamos, hay que tratar de dedicarle tiempo a eso. Con respecto a lo que decís de mujeres, es muy llamativo porque justamente mi reflexión final iba a traer a otra mujer a la conversación, y es Cristiana Figueres, ¿no? Que como sabemos ocupó un rol clave en las negociaciones internacionales, y que en 2016 ella tuvo que ir a hablar, todavía estaba en el puesto de secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y tuvo que hacer una presentación frente a la Asamblea Anual de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ella tenía que hablar de cambio climático, pero lo primero que hizo fue modificar su mensaje para esa audiencia que tenía, que estaba interesada en escuchar hablar de salud. Y ahí es donde dijo una de las grandes frases que a mí me encanta, y que es que lo que dijo Cristiana Figueres, es que el Acuerdo de París es un acuerdo sobre salud pública, básicamente. Ella dijo, no es un acuerdo solo de cambio climático, es un acuerdo de salud pública. ¿Y por qué? Dio datos. Dijo, en principio, el primer dato es que en promedio, en los presupuestos de salud de los gobiernos, el 93-95% de los recursos están destinados a tratamientos. Solo el 3-5% dedicado a prevención. Y ella lo que decía era que luchar contra el cambio climático es la mejor estrategia de prevención. Y los fondos no solamente pueden venir de partidas presupuestarias vinculadas con salud, sino de transporte, energía, ciudades, infraestructura. Entonces hay que pensarlo de esa manera. Y por último, decía Cristiana Figueres que cuando estamos luchando contra el cambio climático, estamos mejorando las condiciones de salud. Cuando reducimos la contaminación por combustibles fósiles, tenemos un aire más limpio. Cuando mejoramos y recuperamos las tierras degradadas, estamos asegurándonos una mayor seguridad alimentaria, calidad del agua, condiciones sanitarias. Entonces, si sabemos que, como dice The Lancet, ¿no? La mayor amenaza para la salud pública del siglo XXI es el cambio climático, y sabemos que para el año 2030, según algunas estimaciones, vamos a estar destinando por año entre 2.000 y 4.000 millones de dólares para atender los daños directos sobre la salud del cambio climático. Entonces, empecemos a pensarlo al revés, empecemos a pensar en los beneficios de actuar. Y ahí es donde los periodistas y las periodistas, el sector salud en su conjunto, tienen una posición de liderazgo, ¿no? Porque necesitamos sentar al sector salud en las conversaciones sobre clima. Y necesitamos sentar a los líderes que están trabajando en políticas públicas de clima en las conversaciones de salud. Porque además, y con esto cierro, cuando estamos hablando de salud y cambio climático, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de género también, y pongo un ejemplo.
Ustedes saben que hay estudios de cómo impacta de manera diferente el cambio climático en hombres y mujeres, y en particular, asociado a fenómenos meteorológicos extremos, hay datos muy interesantes. Las posibilidades, la probabilidad de morir en eventos climáticos extremos es 14 veces mayor en mujeres que en hombres. En Nueva Orleans, con el huracán Katrina, la mayoría de las víctimas fueron mujeres afroamericanas con sus hijas e hijos. Y hay otro estudio que relevó los impactos del tsunami en Sri Lanka en el año 2004, en el que murieron 35.000 personas. Y muchos hombres en ese contexto lograron sobrevivir, hombres, porque desde niños se les había enseñado a nadar y a subir a los árboles. A los niños, a los varones, no a las niñas. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de impactos del cambio climático, estamos hablando de todos estos temas: derechos, salud, género, derechos humanos, salud y género, y es importante tenerlo presente cada vez que tenemos que comunicarlo. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, vamos a pasar a la última reflexión por parte de Pilar y de Tatiana. Y bueno, ya sabe que Caro y Tati se van a tener que ir. Y bueno, tenemos dos reflexiones de los participantes que siempre hacemos al final de la sesión para que se presenten y nos cuenten sobre todo qué les da esperanza. Siempre tratamos de salir con un mensaje positivo, así que tenemos a Fabián y a Corina que van a presentarse al final. Pero bueno, entonces cuéntanos, digamos, cuál es ese mensaje, pero también ese reto que ustedes ven como mujeres, o si es que lo identifican, y alguna reflexión final que quieran compartir con las y los participantes. Pilar, continuamos contigo. Gracias. Yo empecé quiero contar esto a nivel personal, empecé haciendo periodismo a los 19 años, ¿no? Cubría en uno de los diarios acá. Y desde esa época, y me parece, no sé si será igual en otros países de Latinoamérica, creería que sí, la mayoría de editores, tomadores de decisiones al final eran hombres, ¿no? Yo he trabajado el tiempo que hice periodismo, digamos, de día a día, trabajaba con editores hombres, entonces creo que eso es algo súper importante de lo que tenemos que hablar. Me parece que está cambiando, por supuesto, ¿no? Cada vez vemos más mujeres editoras que son quienes, digamos, toman finalmente las decisiones y desde dónde está la dirección también de los medios de comunicación masivos, ¿no? Sobre todo eso, porque me parece que eso es algo en lo que todavía tenemos que trabajar desde el periodismo, ¿no? Verlo de una manera constructiva y que sobre todo permita una equidad de género ahí, en esos espacios. No tengo una data exacta, pero simplemente estoy hablando a nivel de lo que yo he vivido, ¿no? Y de lo que lamentablemente aún se continúa en medios masivos acá en Perú. Y además yo creería que nosotros lo que estamos haciendo desde estos medios nuevos y que empiezan a ser y que empiezan como pequeños pero que luego ya tienen un espacio importante, es diversificar nuestras fuentes y hablar también con especialistas mujeres, ¿no? Creo que eso es súper importante, darle espacio a las mujeres, mostrar que hay científicas, mostrar que hay tomadoras de decisiones mujeres, quienes a veces están súper fuertes y con planteamientos muy interesantes. No quiere decir que los hombres no lo hagan, ¿no? Pero es momento de mostrar que nosotros tenemos ese espacio importante y que podemos ser quienes lideren las agendas públicas de los países en las que además se hable de salud, de medio ambiente, como bien lo ha dicho Carolina, que son temas que van de la mano. Entonces, es romper me parece que es una construcción que se está haciendo, que aún falta muchísimo, por supuesto, es romper ese estereotipo del especialista varón y hablar de las especialistas mujeres también. Y yo me quedo con eso, ¿no? De darnos espacios entre todas y, bueno, seguir trabajando y seguir formando alianzas en conjunto para que poder mostrar lo que cada una hace, lo que cada medio empieza a desarrollar, siempre, por supuesto, construyendo, generando espacio para poder hablar más de derechos, que este es un tema, como digo, de día a día, ¿no? Que le corresponde en realidad a absolutamente todos tenerlos como prioridad en nuestras agendas de trabajo, pero también agendas propias. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Y qué opinas, Tatiana? ¿Qué vivencias tienes, digamos, enfrentado como mujer? Y bueno, ¿qué mensaje final querrías darle a las participantes? Yo estaba pensando que cuando yo estaba empezando, realmente mi principal barrera no era ser mujer, sino ser joven, ¿no? Porque
sí, llega un punto en que ser joven está mal también y querer profundizar y hacer preguntas profundas está mal. O la gente no se espera que vengan ese tipo de comentarios de voz por ser mujer, pero por ser joven además. Entonces, como que eso era una limitante al principio, que también tiene que ver con un machismo estructural tremendo, que se ve en la simplicidad de eso, de hacer preguntas, hoy mismo entre los colegas como tan chiquita, ¿y tú por qué estás cubriendo eso? Tan chiquita, ¿y por qué te vas a la selva sola? Tan chiquita, ¿y por qué al monte a hablar con las FARC? Tan chiquita. Entonces uno como que obviamente no entiende esas limitantes que la gente se pone en la cabeza. Eso por un lado, ¿no? Como la juventud también como un obstáculo en general. Yo no creo que sea solo para el periodismo, sino para muchos otros aspectos de la vida. Pero al mismo tiempo, aunque yo trabajo solamente en impresos, especialmente en papel, las estructuras son muy piramidales y efectivamente la mayoría de los tomadores de decisiones sí son hombres. Sin embargo, he dado con tomadores de decisiones hombres que han entendido, o tal vez por mi insistencia, que son temas importantes, relevantes, que requieren de tiempo y que requieren de espacios dentro de los diarios para abrirlos de maneras, digamos, también muy distintas y muy creativas. Entonces yo creo que en mi caso particular, que estoy segura puede ser una burbuja, porque la realidad muy seguramente no es esa. He visto que he podido entablar diálogos muy constructivos con editores que han entendido la importancia de esto. Por supuesto, después de insistir mucho, ¿no? Y de muchos nos y puertas cerradas a cientos de temas. Pero llega un momento en que las puertas se abren y por fin algo aflora, y ya cuando aflora, todo va para arriba, digamos, ¿no? No es tan difícil el camino después de tanto tiempo. Y lo otro también, efectivamente, yo creo que un valor muy importante que tenemos que empezar a dar los periodistas, ojalá esto no sea solamente de mujeres, sino en general, entender que las fuentes no solamente son los hombres, definitivamente. Yo sí creo que eso es un valor supremamente importante, porque hablar solamente con hombres es eliminar la mitad de la población, es eliminar la mitad del pensamiento y de las vivencias personales, que son muy distintas, ¿no? Y yo creo que al complejizar los debates es también al poner fuentes distintas, ¿no? Iba a decir una cosa también sobre, se me fue, ¿no? Eso, sería eso. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Carolina, Tatiana y Pilar, por su tiempo, por darnos, digamos, ayudarnos a comprender más los retos y las grandes oportunidades y los grandes avances que ha habido en temas de periodismo relacionado, digamos, con la ciencia, con el ambiente, ¿no? Con el cambio climático, y por supuesto mostrarnos que si bien hemos ido avanzando, pues también hay estos retos, ¿no? Digamos, todavía falta muchísimo por avanzar. Sabemos que Tati se tiene que ir. Muchísimas gracias, Tati, por tu tiempo. Ha sido un privilegio escucharte, también como a Caro y Pilar. Y bueno, si Caro y Pilar tienen tiempo, vamos a darle la palabra a dos de nuestros participantes para que también nos cuenten, digamos, de su vivencia, de su experiencia, y siempre hacemos este espacio para decir, bueno, ¿qué nos da esperanza? Entonces, gracias, Tati, por tu tiempo, y te vemos prontito. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo, y en Colombia lo que necesiten siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a darle el espacio a Fabián y a Corina para que se puedan presentar y nos cuenten rápidamente lo que quieren compartirnos, y por supuesto siempre contarnos, bueno, qué es lo que les da esperanza. Entonces, venos, si nos permites, Fabián ya está conectado. Fabián, tienes la palabra. Muchas gracias, Sandra. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Okay. Solamente lo que yo quería comentarles, número uno, es felicidades por hacer este seminario, por supuesto, gracias por aceptarnos. Y para mí, desde que yo he trabajado en temas ambientales, la verdad es de que las mujeres es las que siempre han llevado la batuta, y es un gusto y lo hacen muy bien. Me da mucho gusto que resalten esta importancia que tienen en el trabajo ambiental. Y asimismo, lo que quiero comentarles es que hay que trabajar con alianzas con todos los medios y con todos los actores, por supuesto. Ahorita hablaban del tema mainstream, de los grandes medios. Los pequeños medios también llegan a otros lugares, y yo lo que he observado, bueno, me presento. Soy Fabián Carballo, soy el presidente de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, y el trabajo que más he hecho yo es con radios comunitarias y con comunicadores.
comunicadores ambientales, que yo me considero como un comunicador ambiental. Y fíjense que algo bueno es que están surgiendo muchos comunicadores ambientales que tienen sus medios independientes, que están por supuesto en redes y que lo están haciendo muy bien. Entonces he observado a varios se ha intensificado en los últimos años. Digamos, en el último 6 años he observado un incremento. No tengo datos tan bonitos como ustedes, por cierto, felicidades. Muy interesante lo que presentaron cada uno de ustedes. Y hay que trabajar con ellos, hay que capacitarles, ayudarles a que crezcan, a que mejoren sus discursos. Muchos de ellos vienen de la parte de la ciencia. Hay biólogos, químicos, perdón, biólogas, químicas, eh, hay también ingenieras ambientales, y sí, son mujeres la mayoría, y que están trabajando y están difundiendo esos mensajes. Entonces, pues si ustedes gustan, en algún momento nos ponemos en contacto. De hecho, te busco, Sandra, que tenemos cerca finalmente, más o menos cerca. Creo que estás en Chihuahua, entonces estamos al extremo. Pero bueno, te buscaré si es posible. Y para que hagamos precisamente trabajo con esas organizaciones. Tienen un impacto alto, son pequeñas, no son conocidas, no tienen fondos, no tienen financiamiento, tienen que estar todo el tiempo, como ustedes ya saben, haciendo su quehacer, hombres y mujeres, y por supuesto haciendo noticias, ¿no? Entonces, esos son elementos importantes, y también, como les digo, a los comunicadores independientes. Y muchas gracias por todo lo que han dicho el día de hoy, muy gratificante, muy interesante, voy a estudiarlo. Gracias, buen día. Muchísimas gracias. Fabián, ¿qué te da esperanza? A mí lo que me da esperanza es que la gente no se está milanando ante el problema. El problema es muy grande, el cambio climático. Incluso los biólogos han comentado que no solo el cambio climático, sino la defaunación de la flora y de la fauna o sea, es brutal. Pero lo importante es que la gente que sabe del tema no se está milanando. O sea, sigue tocando su canción, yo digo, como si fueran los músicos del Titanic. O sea, la verdad es de que tenemos que sacar este buque adelante, y no tiene miedo la gente, no está en pánico. Por lo menos yo conozco a los latinos, tal vez un poco los anglos sí están en pánico, algunos que conozco, pero realmente los latinos no estamos en pánico, estamos trabajando, y eso me da esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián, por tu reflexión y por tu intercambio. Tienes toda la razón. Hay medios a nivel más local que tienen un impacto enorme, y también ahí es una gran oportunidad para comunicar. Muchísimas gracias. Y bueno, le doy la bienvenida también a Corina para que se presente y también nos cuente qué le da esperanza. Corina, bienvenida. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Hola, bueno, primeramente felicitarles porque realmente yo me inscribí a este curso por personas que están involucradas en medio ambiente y que al mismo tiempo están siendo muy pasivos. Entonces, una de las cosas que yo he visto dentro de todo lo que es mi trayectoria, yo soy investigadora, tengo el doctorado en ciencias médicas y tengo un postdoctorado en administración pública. Entonces, una de las cosas que sí he visto es que hay una separación, como decían hace rato, al menos aquí en México lo he visto, entre lo que es el gobierno y entre lo que es el periodismo científico y entre lo que viene siendo la comunicación o la divulgación. Los investigadores, y te lo digo porque tratamos de hacer una red que es Redecid, y por eso comentaba un poquito lo de el cómo divulgar la información, el cómo llegue realmente a la población. Porque de algo estoy segura, si hay muchas propuestas muy buenas, pero no se trabaja con la comunidad, no se trabaja con las poblaciones, no podemos ver un cambio. Y lo veo ahorita con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, desde mi punto de vista, son muy ambiciosos. Y yo la verdad sí tengo un poquito de recelo en pensar si México, al menos capítulo México, va a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Por el otro lado, creo que ha habido una separación entre los gobiernos y lo que vienen siendo los temas ambientales. Y lo veo cada vez más cuando hay deforestación. Por ejemplo, y te voy a poner un caso que está pasando ahorita en Irapuato, Guanajuato, yo radico en León. Quieren instalar un relleno sanitario sin haber hecho un estudio de impacto ambiental, sin haber hecho realmente todo lo que conlleva a hacer un relleno sanitario, porque no es lo mismo que decimos rellenos sanitarios si son tiraderos. Entonces, y la población se está poniendo en contra, pero el gobierno lo quiere instalar. Entonces ahí es donde yo veo esa desvinculación y al mismo tiempo la desinformación. En lugar de abarcar procesos, me ha tocado estar involucrada en procesos donde el gobierno dice, no queremos que la gente se entere porque se va a alarmar.
Entonces, ¿en qué sentido? Digo, a mí el tema de periodismo ambiental y comunicación es vital dentro del medio ambiente, dentro de la salud ambiental. Y más, sin embargo, he visto muchos casos, de verdad, donde el gobierno no quiere que las poblaciones se enteren porque en lugar de trabajar los temas ambientales, piensan en el alarmismo o en la nota roja o en el periodismo rojo. Y creo que eso es a donde, ahorita que escuchaba a Fabián, donde debemos de trabajar realmente, tanto los investigadores que nos involucremos en estos procesos, porque yo respeto cada área de la ciencia. Mi área de doctorado es genética ambiental, entonces yo he trabajado con poblaciones donde he visto problemas ambientales y cuando encontraba resultados que digo son negativos porque lo primero que me dicen, tu estudio no sirvió, le digo, no, espérame, mi estudio sirvió porque si yo estoy viendo que hay un contaminante ambiental y mis poblaciones no están afectadas, pues qué bueno, o sea, lo que me interesa más es la población, es la comunidad, o sea, más que el resultado, ¿no? Y más, sin embargo, en la comunidad científica, tú ves que hay una desvinculación en este sentido. Entonces, yo creo que sí hay que tener muy claro que no todos los comunicadores, no todos los científicos van a ser comunicadores, Claro. Aunque sea algo vital dentro de la ciencia. Digo, tú publicas en papers y lo demás, pero a fin de cuentas, ¿dónde está esa vinculación de la ciencia hacia lo que viene siendo la divulgación científica basada en evidencias? Esa es mi Totalmente. expectativa. Eso es lo que a mí me gustaría que dentro de todas estas alianzas se hicieran, porque son grupos minoritarios y la verdad trabajamos muy aislados, Sandra. O sea, la gente del Distrito Federal o de Ciudad de México trabaja, la gente de Chihuahua. Los grupos ambientales aquí en México están bien ubicados, o sea, y te los puedo nombrar, San Luis Potosí, Durango, pero ¿por qué? Porque han tenido problemas ambientales fuertes que involucran a la salud. Muchísimas gracias, Si Corina. no, pasan desapercibidos. Totalmente. Gracias. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Y bueno, Caro tiene un último comentario y con eso estaríamos cerrando. Muchísimas gracias a Corina y a Fabián por Gracias sus a ustedes, intervenciones. porque he Muchísimas aprendido gracias. mucho. Gracias, y nos encanta conocer a las y los participantes porque siempre eso es lo que nos motiva, ustedes nos motivan muchísimo. Así que, Caro, que ¿quieres hacer un último comentario? Adelante, por favor. Sí, porque me quedé pensando en tu pregunta acerca de qué nos da esperanza, ¿no? Y la verdad es que terminé con algunos datos que por ahí no responden a esa pregunta, entonces quiero darme por lo menos el espacio para poder responderla. Y quería poner un ejemplo de el trabajo que estamos haciendo en Salud Sin Daño con el sector salud y con profesionales del sector salud que están muy interesados e interesadas en cambio climático, todos los temas ambientales, y entonces depende del país, pero por ejemplo hay algunos lugares en donde no existe el rol de referente ambiental en un hospital, y en otros países sí, estoy hablando de América Latina, ¿no? Entonces, en algunos lugares son profesionales que vienen de carreras ambientales, y en otros son médicas, pediatras, toxicólogas, que están interesadas en poder abordar estos temas. Y lo digo en femenino porque el ejemplo que quería traer era el del año pasado. Hicimos un taller de uno de los proyectos de compras sostenibles en salud en Medellín, en Colombia, y por primera vez trajimos a una especialista para hablar de la cuestión de género en las compras sostenibles, ¿no? Y más allá del abordaje más técnico que estaba pensado para esa sesión, la sesión se transformó en una actividad en donde la mayoría de las participantes, y que eran mujeres, y que son estas referentes, estas mujeres que están empujando el trabajo ambiental en el sector salud y en sus instituciones, hablaban de lo que venimos hablando, ¿no? Del rol de las mujeres en las posiciones de liderazgo, de ciertas dificultades, pero se dio un espacio tan intenso y tan emotivo, en donde además los hombres que estaban presentes y que trabajan con esas mujeres en los equipos reconocían públicamente el valor de esas mujeres liderando el trabajo, que me hizo pensar, más allá de la emoción que nos causó poder haber generado ese espacio, en cuánta falta nos hacen esos espacios para poder hablar de estas cuestiones, y de hablar integrados e integradas, y de poder encontrar la manera de darles a las mujeres ese espacio mayor para poder desarrollar sus capacidades profesionales, sus fortalezas y liderar, ¿no? Y
Y entonces agradezco profundamente haber podido participar de este encuentro porque me parece que eso es lo que me da esperanza. Y también me da esperanza ver cómo en este contexto de pandemia en particular, las profesionales de salud que están trabajando en hospitales desbordados, ultra demandados en América Latina, todavía, y lo veo todos los días, están haciendo un esfuerzo enorme para que todos los logros ambientales no se pierdan. Entonces están luchando internamente para sostener todo el trabajo que han logrado conseguir en estos años, a pesar de lo que significa atender esta pandemia. Entonces, eso también me da esperanza y creo que tenemos que aferrarnos cuando a veces el panorama se pone un poco complicado, volver a esos momentos, ¿no? Recuperar la memoria sobre esos encuentros que uno tiene habitualmente y decir, ahí está, en eso tenemos que concentrarnos. Muchísimas gracias, Carolina, y muchísimas gracias por esta reflexión, porque como ya lo decían, estamos en un momento crítico en el que tenemos que sumar y en el que tenemos que cobijarnos unas a otras y unos a otros, ¿no? Esta es una emergencia sanitaria, una emergencia climática que requiere la participación de hombres y mujeres y por supuesto, como mujeres, pues seguimos fortaleciéndonos y tratando de seguir adelante. Como decía Fabián, hay que reconocer esa labor de las mujeres y también de los hombres que han sido abiertos para colaborar con nosotras en estos procesos, porque sin lugar a dudas es ahí en donde está la equidad de género, ¿no? En el reconocimiento mutuo de nuestros derechos. Así que yo les agradezco muchísimo. Ha sido un lujazo, Carolina, Tatiana y Pilar. De verdad son personas que tienen toda la experiencia en este sector y me parece sumamente halagador que hayan podido participar de este espacio. Gracias a todas las participantes y también a quienes nos siguieron en las redes. Por supuesto, este ejercicio pues va a continuar y lo que queremos es hacer esta red para fortalecernos y sobre todo para decirnos que sí hay esperanza y que nos tenemos unas a otras y unos a otros para seguir adelante. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de la Fundación, a Beno, que siempre nos apoya en los controles, a Lucía para apoyar todo el tema del curso y por supuesto a Valesca. Le mandamos un enorme saludo a Paz, que no se pudo conectar por cuestiones personales, le deseamos lo mejor, y por supuesto a Belén, que se sigue recuperando de COVID, que también está muy activa en estos temas. Así que muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos el próximo jueves, tema de emprendedurismo y financiamiento para la defensa del planeta. Así que cuídense mucho, es un placer siempre dialogar con ustedes y seguimos conectados en las siguientes ediciones. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Bye.